soy Carlos Gutiérrez y les doy la bienvenida a la comunidad empresarial del Banco de Occidente. Recuerden que en el Banco de Occidente estamos del lado de los que hacen y respaldamos a las pymes para que lleguen mucho más lejos. Hoy nos acompaña Rafael Fuentes, CEO de Rocketbot. Un saludo para usted y bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Así que aquí vamos a estar dispuestos a compartir experiencia y respuesta a las preguntas que puedas tener para nosotros. Perfecto, nuevamente muchas gracias. Y es que tenemos a este invitado porque vamos a hablar de un tema bastante importante para las empresas en Colombia. Vamos a estar hablando de las ventajas que tiene el mantenimiento 5.0 en las empresas. Pero quiero preguntar, primero que nada, hoy en día, ¿cómo ha evolucionado la integración entre lo que conocemos como software, robots y humanos dentro de las empresas? Bueno, ahí, Carlos, es interesante porque, bueno, la tecnología ha ido avanzando mucho. Hemos tenido una transformación digital que yo siempre vengo hablando que viene desde los 90. Pero el gran problema que empieza a ocurrir en la actualidad es que hemos llenado de sistemas, de aplicaciones, de aparatos tecnológicos, pero que muchas veces no están conectados entre ellos. Entonces, hoy día empieza a haber justamente un mundo que yo le podría llamar de la hiperconectividad de todas las soluciones que hay dentro de la empresa o que se le está empezando a llamar más comercialmente como la hiperautomatización. Correcto, bien. Ahora sí entremos en el tema que queremos tratar y es preguntarte, ¿qué es esto del mantenimiento 5.0 y cuál es el rol precisamente de los actores, el software, robots y humanos dentro de también de este tema? Bueno, el mantenimiento 5.0 es bien interesante porque muchas veces a lo mejor nos pasaba a ver de que las personas andaban, por ejemplo, con un papelito, ¿no? Y un bolígrafo anotando ciertas cosas para muchas veces hacer estos mantenimientos reactivos, ¿no? Que en el fondo cuando algo fallaba, yo lo mejoraba, ¿no? Pero existe lo que también se llaman los mantenimientos proactivos. Y aquí es lo interesante de los proactivos, porque justamente es la conexión, por ejemplo, hoy día, de a lo mejor un medidor de la luz o de una cañería o lo que sea. Yo hoy día lo puedo conectar finalmente con software, lo puedo conectar con dispositivos físicos y empezar a tener una métrica de ciertos indicadores de información que empiezan a generar todo este aparato y toda esta tecnología y permite justamente a la empresa poder actuar de una mejor manera y de una manera mucho más preventiva en el sentido de darle mantenimiento, por ejemplo, a un dispositivo, que en este caso, por ejemplo, podríamos pensar a lo mejor en un medidor de la luz, ¿no? Perfecto. Hablando de esta integración del mantenimiento 5.0, ¿podría darnos un ejemplo pues, de la vida real dentro de una empresa, pues aparte del que ya nos mencionas? Sí, por ejemplo, nos ha tocado ver, por ejemplo, instrumentación relacionada, por ejemplo, con tecnología para medir la presión de los compresores de aire, por ejemplo. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo mido la calidad de un compresor? Cuando no existía esta conexión entre los sistemas o la misma robótica, era que alguien tenía que ir, encender el compresor y ver si tiraba aire o no tiraba aire, ¿no? Y muchas veces era difícil también medir la presión con la cual salía ese aire. Pero hoy día, por ejemplo, la integración de la inteligencia de las cosas o el IoT nos permite ya poder tener algún tipo de sensor que está midiendo justamente la presión de aire que está saliendo de ese compresor. Entonces, esa información muchas veces, por ejemplo, ya llega a la nube o llega en un sistema y permite alertar a una persona cuando algo está fallando. ¿Qué es lo interesante, por ejemplo, que tú después haces de eso con la integración con otros sistemas, con otras tecnologías? Es decir, que, por ejemplo, si el robot, perdón, si la tecnología identificó que la presión del compresor disminuyó, puede ser justamente porque falló la pieza o hay algún material con fatiga que ya no funciona bien y automáticamente esa información, por ejemplo, podría ir a un RPA y el robot hacer una orden de compra de esa pieza. O verificar, por ejemplo, que esa pieza esté en inventario. Y si no está en inventario, que automáticamente hiciera una compra. Entonces, finalmente, eso puede ser un ejemplo bien interesante de cómo puede operar este tipo de tecnología. Perfecto, bien.
Recuerden que hoy nos acompañó Rafael Fuentes, CEO de Rocketbot. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, Carlos. Que estés muy bien. Buena tarde. Perfecto, me despido. Soy Carlos Gutiérrez y recuerden que en el Banco de Occidente estamos del lado de los que hacen y respaldamos a las pymes para que lleguen mucho más lejos. Muchas gracias.